Hola, ¿cómo les va? Es un gusto tenerlos a todos y todas nuevamente. Hoy tenemos esta clase que discurre principalmente sobre todo lo que tiene que ver con tálamo y con hipotálamo, ¿sí? Conocido colectivamente como diencéfalo. Pero además de ver esas dos grandes estructuras, vamos a ver mucho de la función de cada una de estas áreas y ahí tenemos que ver todo lo que tiene que ver el sistema hormonal, conductas motivadas y muchos tractos que vimos previamente que pasaban a nivel de la médula y a nivel del tronco cerebral también los vamos a ver aquí en esta clase. Estos son los objetivos que tiene que ver un poco con lo que les acabo de contar, ¿sí? Por un lado, identificar qué son el tálamo y el hipotálamo, diferenciarlo de otras áreas del sistema nervioso, pero conocer un poco todo el rol que tienen estas dos grandes áreas, particularmente el hipotálamo, es muy importante en todo lo que tiene que ver con conductas motivadas, ¿no? Búsqueda de agua, comida, sexualidad, también tiene que ver con todo lo que es regulación de temperatura, en fin, todo ese tipo de funciones son importantes a nivel del hipotálamo. El tálamo, en cambio, es esta especie de centro de recepción de la información que va distribuyéndola como un correo central, usualmente se le da ese nombre. Vamos a avanzar un poquitito partiendo de lo que ya conocíamos. Hasta ahora habíamos visto todo el tronco cerebral en sus grandes áreas, en sus grandes secciones, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, y en cada una de ellas habíamos ido viendo cosas que eran parecidas y cosas que eran diferentes. Una cosa que es parecida, por ejemplo, es este tema de la vía córtico-espinal que forma las pirámides, que va teniendo diferentes nombres, pero en todos los casos es esta enorme vía motora, y viceversa también teníamos una vía sensorial que venía desde el núcleo graso, desde el tracto grácil y el tracto cuneiforme, finalmente llegaba hasta los núcleos del mismo nombre y a partir de ahí por las fibras arcuatas configuraba el lemnisco. Cada una de estas cosas las vamos a ver ahora a nivel de primero del tálamo. Entonces, sigamos avanzando por lo que ya conocíamos. La protuberancia, que es la que está a mitad camino o puente también, puente de Barolio, la que está a mitad camino entre el bulbo y el mesencéfalo, tiene algunas de las funciones que están viendo ahí, no las voy a repetir de nuevo. Luego, si nos adentramos un poquitito más arriba, vamos a encontrar que este tronco, literal, que es el tronco cerebral, se empieza a dividir en dos, ¿verdad? Lo podemos ver muy claramente eso en este caso en particular. Aquí, ahí tenemos uno de los pedúnculos visto desde la vista posterior, en este caso, que nos permite ver los tubérculos cuadrigéminos, pero ahí vemos como que se divide en dos, ¿no? Los pedúnculos se abren uno para cada lado. ¿Y qué hacen esos dos grandes pedúnculos? Sostienen varias estructuras en forma ovalada, en forma de huevo, en forma bananoide, entre las cuales encontramos, por ejemplo, el núcleo caudado. Pero también encontramos unas estructuras también muy interesantes que son los tálamos. Es decir, que en estas estructuras que estamos viendo aquí en forma ovalada o bananoide, encontramos parte de los ganglios de la base, que ya lo vieron previamente en otra clase, pero también encontramos el tálamo. Aquí lo podemos ver. Dicho de otra manera, lo que vamos a ver hoy va a ser esa especie de lugar al cual finalmente arriban todas esas fibras que vienen, bueno, desde abajo en el caso de las sensoriales o en el caso de las de arriba que provienen desde la corteza y tienen que llegar hasta el tronco. ¿Por dónde van a pasar? Por el tálamo. Esa es nuestra primer estación en esta clase de hoy. Fíjense esto que acabo de mencionar, esta forma, llamémosle, de huevos montados sobre estas columnas, lo podemos ver claramente en esta estructura en 3D. Y esta estructura en 3D nos va a dar esta sensación, esta idea de que el tálamo es esta especie de hub, del lugar a donde llegan estas aferencias que provienen, por ejemplo, a nivel de la piel, de los órganos internos y tienen que llegar al cerebro o viceversa. También tenemos eh, algunas fibras que provienen de la corteza y que pasan primero por el tálamo. Pero quizás lo más relevante a nivel funcional y también para más fácil de entender es esta idea de que el tálamo recibe toda la información que luego va a llegar finalmente a la corteza y tiene ese lugar
que estamos viendo en ese caso particular. Esta es una vista muy interesante, esta vista tridimensional, porque nos permite ver varias cosas. Por un lado, lo que acabo de mencionar hasta ahora, ¿no? Si lo paro justo ahí, me va a permitir ver claramente lo que acabo de mencionar. Ahí tenemos todo el tronco cerebral con el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y por encima esta estructura bananoide o huevo que le acabo de mencionar. Esa es una de las cosas que lo podemos ver de diferente manera, ¿no? Si la permito ver de nuevo, ahí lo veo de otra manera y entre otras cosas me permite ver esta visión posterior que en realidad lo que estamos viendo son dos tálamos, ¿no? El tálamo es una estructura dual. Otra cosa que me permite ver esta imagen es que la unión de los dos tálamos entre sí, es decir, los dos huevos que se juntan, el izquierdo y el derecho, la hendidura que hay al medio tiene algo interesante. Es esta estructura turquesa que podemos ver en este caso particular. Y toda la estructura turquesa que podemos ver allí lo que nos permite ver es el sistema ventricular. El sistema ventricular, si lo vemos desde abajo, desde donde tengo en este momento el mouse, esa es la fosa del cuarto ventrículo que normalmente está cubierta por el cerebelo y ahí tenemos la protuberancia en su parte superior y el bulbo en su parte inferior. Toda esa parte recta, esa línea recta turquesa, ese río que vemos ahí es el acueducto de Silvio, que pasa por el mesencéfalo o acueducto cerebral hasta finalmente formar el tercer ventrículo. El tercer ventrículo entonces está formado por la unión de los dos tálamos entre sí. Y luego ese tercer ventrículo se conecta con esas otras estructuras, también en forma bananoide o en forma de cuerno o de ballenita, como dice el doctor Bueno, que van rodeando, ¿no? Como si fuera una capa más que se pone por sobre encima de los tálamos. Y ahí nos falta también, podríamos encontrar el cuerpo caudado. El caudado también acompaña esa estructura que acabo de mencionar en particular. Y por sobre todo esto que acabo de mencionar, que forma todo lo que es tálamo y por debajo del hipotálamo es el diencéfalo, y está todo acompañado de esas estructuras cuerniformes, llamémosle, a partir de ahí tenemos el cuerpo calloso por encima, la circunvolución del cuerpo calloso y por encima la corteza propiamente dicha. Nótese qué claro que se observa en esta imagen de resonancia todo lo que es el lóbulo occipital, ¿lo ven ahí más pálido? Vemos ahí claramente la cisura perpendicular interna, la cuña, muy bonita esta imagen de la corteza parietal y todo el árbol del cerebelo. Y fíjense qué claro que queda ahí la idea de que el cerebelo configura el techo del cuarto ventrículo y que el piso está formado por el bulbo y por la protuberancia. Muy linda esta imagen, la voy a dejar de nuevo una vez más para que observen la tridimensionalidad que también nos permite ver muy claramente la división entre sustancia gris y sustancia blanca. Ahí la podemos ver. Ahora nos vamos a mover de esa visión, llamémosle más real, del sistema nervioso central a esta visión más esquemática, que en esta visión de dos dimensiones, en este corte coronal, un corte coronal bien medial, ¿sí? Bien al medio del cerebro, nos permite ver a los tálamos. Claro, fíjense, los tálamos, ¿cómo los veíamos antes? Como esa especie de corona que está por encima de bulbo, protuberancia y mesencéfalo, el final de esa especie de tronco, ¿no? Si nosotros al cerebro le hacemos una rodaja justo al medio, lo que vamos a ver va a ser una especie de huevo cortado a la mitad. Y estamos viendo como el huevo visto de adelante. Y ahí eso es lo que vemos en este corte coronal. Ahí lo vemos al tálamo muy grande, ¿sí? Todo eso que vemos ahí. Y esa idea que es bilateral, que conforma la unión de los dos tálamos, nos deja un lugarcito al medio que es el tercer ventrículo. Eso es algo importante que podemos ver. Por sobre los tálamos podemos encontrar el núcleo caudado, ahí lo vemos muy chiquitito, siempre al lado de los ventrículos laterales. Entonces, ventrículo lateral, cuerpo calloso, núcleo caudado, tálamos.
abajo de eso podemos ver, ¿por qué abajo? Porque aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el mesencéfalo, que el mesencéfalo es el que sostiene al tálamo propiamente dicho. Tenemos el núcleo rojo, red nucleus, ahí lo tenemos en inglés, y la sustancia nigra o naira por debajo del núcleo rojo. Recuerden, el núcleo rojo es esta especie de primo no el núcleo rojo puntualmente, sino la vía rubroespinal o el tracto rubroespinal que empieza en el núcleo rojo y termina en la médula espinal, es esta especie de primo de la vía córtico-espinal que maneja toda la musculatura más distal, no la axial. Perdón, disculpen, estoy mal. La musculatura axial maneja, no la musculatura más distal de los deditos de los dedos, la musculatura más fina, más bonita, más grácil. La vía rubroespinal es también una vía motora extrapiramidal encargada de todos los movimientos más groseros, pero que puede encargarse de los movimientos más finos si así fuera necesario, por ejemplo, en el caso de un stroke, de un accidente cerebrovascular. Pues bien, empieza ahí. Y abajo tenemos la sustancia negra, que es la que produce dopamina. Pero volviendo al tálamo, que está un poquitito más arriba, otro elemento que quiero mostrar, que lo vamos a ver muy en detalle en particular, es que el tálamo es, primero, sustancia gris, ¿sí? Un montón, es un cuerpo de sustancia gris, si quieren emparéntenlo también con lo que tiene que ver los ganglios basales. No porque sea igual, sino para entender que es un núcleo de sustancia gris en el mar de esa sustancia blanca interna, simplemente eso. Pero lo que quiero mostrar es que hay diferentes partes del tálamo. Tenemos un núcleo lateral, toda una zona lateral que podemos ver ahí, separado por una lámina medular, se llama, que es sustancia blanca, y luego tenemos un núcleo más medial, o sea, una parte, tienen diferentes nombres, ¿sí? Pero lo que quiero que empiecen a tener en cuenta es que hay un tálamo más lateral, lateral que significa más para el lado de afuera, y un tálamo más medial, más para el lado de adentro. Es decir, hay diferentes núcleos adentro del tálamo. Ya ahora vamos a empezar a ahondar más sobre estos conceptos. Sin embargo, antes de seguir ahondando sobre todos estos conceptos, me gustaría mostrar aquí en esta figura, esta sería una vista posterior del cerebro, donde se ha acercado el cerebelo estaría ahí, ¿no? Tapando, siendo una tapa para toda esa fosa del cuarto ventrículo. Esta es la parte superior del bulbo, esa es la parte inferior de la protuberancia y en forma conjunta arman la fosa del cuarto ventrículo. Aquí tenemos los colículos inferiores y superiores. Recuerden, el superior procesa información de tipo visual, el inferior procesa información de tipo auditiva y son como una especie de cerebritos rudimentarios que nos permitan responder rápidamente a sonidos o a cosas relevantes del ambiente o a objetos relevantes del ambiente sin que la información llegue al cerebro. Es como una especie de pequeño cerebrito esperen que tome un poquitito de agua, que ya... ¿Cuánto hablé? 13 minutos y ya, ya tengo un poco de sed. Entonces los colículos son esta especie de pequeños cerebritos, ¿sí? Pues bien, por encima de eso tenemos la glándula pineal, los cuerpos mamilares y todo esto que ven ahí son la parte de atrás de esos cuerpos bananoides que hablamos antes, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo la banana o el huevo visto desde atrás. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el tálamo, ¿sí? La parte más grande, más relevante que estamos viendo y la estoy marcando ahora, todo eso son los dos tálamos. La parte más inferior, más caudal, yo le digo la colita, ¿no? Como que está haciendo una colita tirándola para afuera, se llama pulvinar del tálamo, que también es un centro de integración. Y luego tenemos, ¿ven? El núcleo caudado, que lo tenemos ahí, la cápsula interna, que es una vía de escape donde salen todos los axones. Por ejemplo, los axones que van a configurar la vía córtico-espinal están de esa manera. Y más del lado más lateral, es decir, yéndonos más para afuera, tenemos el núcleo lentiforme, que a esta altura del cursado ya saben que el núcleo lentiforme es putamen y globo pálido. Estos son los mismos núcleos, pero vistos desde atrás, que si le haríamos un corte coronal, por ejemplo, los veríamos, como veíamos previamente, más diferenciados y mucho más claros. Y aquí vemos cómo, en una vista, en este caso lateral,
en este caso sagital, se sitúa esa forma de huevo del tálamo. Está en ese lado y en ese lado. Permítanme que le muestre más y más vistas diferentes. La idea es que lo puedan ver de diferentes maneras. Este es un corte horizontal. El hemisferio, en este caso a mi izquierda, se ha mantenido de una manera totalmente, se lo ha preservado, y el hemisferio de mi derecha particularmente se lo ha cortado en forma horizontal. Es un corte muy fresco, pero que aún así me permite ver algunas cosas muy interesantes. Aquí tenemos todo esto es ventrículo lateral. Todo esto es ventrículo lateral. Y esa es la parte más, el cuerno de arriba del ventrículo. Y por lo tanto ese pedacito de sustancia gris que vemos al lado es el núcleo caudado. Yo siempre les dije que la forma de encontrar, no sé si el doctor Mías lo habrá dicho en su clase, por ahí el doctor Mías sabe mucho más que yo de ganglio basales. Yo la verdad que he desarrollado esta especie de recetas de cocina para entender de cosas no sistemáticas para entender la anatomía. Yo siempre busco estos agujeros que son los ventrículos y en este corte de tipo horizontal aquí voy a encontrar una partecita de sustancia gris, tiene que ser el núcleo caudado. Y pasando por el núcleo caudado al lado, toda esa sustancia blanca es la cápsula interna. En cambio, esto que está acá, esos núcleos grises más laterales, como indica acá, son el núcleo lentiforme. No es tan claro, ¿no? Aquí cuál es el caudado y cuál es, o sea, perdón, cuál es el globo pálido y cuál es el putamen, ¿no? Porque no, en este corte no se ve tan clara los colores, ¿no? Pero por fuera, en cambio, esta otra banda de sustancia tiene que ser la cápsula externa, como indica claramente aquí. Una es la interna, que pasa entre caudado y globo pálido, y la que pasa entre putamen y la parte más lateral del cerebro, particularmente el lóbulo de la ínsula, que es esa, tiene que ser la cápsula externa. Bueno, perdón, me metí demasiado aquí y le saqué al tálamo todo eso que estoy marcando ahora, disculpen, es tálamo, ¿sí? Yo me metí un poco con globo pálido y putamen, pero en realidad eso que está ahí es el tálamo. Bueno, sigamos viaje para adelante. Aquí nos vamos a detener bastante, ¿sí? Porque esta es todas las imágenes que hay en Snell, la verdad, están muy bien hechas del tálamo, son muy relevantes y les sugiero que las estudien muy claramente una a una porque realmente explican bastante bien la estructura del tálamo. Ahora estamos viendo, ya debería quedar claro que estamos viendo ese huevo, esa forma ovoide o de cuerno que configura el tálamo y que está montada sobre el tronco cerebral. Entonces, por encima de esto, no lo voy a marcar porque voy a explicar un poco, por encima de esto vendría todo lo que es el cerebro propiamente dicho. Ya dijimos antes, yo había dado una pista de que el tálamo es sustancia gris, de hecho la podemos ver bien en gris en los cortes, pero está dividida en múltiples núcleos y también tiene algunas banditas de sustancia blanca. ¿Cuáles son esas banditas de sustancia blanca? Tenemos la lámina medular interna y otra lámina que está aquí por afuera. La lámina medular interna es la más importante, que es esta que estoy marcando ahora, que tiene esta forma de Y. Como tiene esta forma de Y, y fíjense que sigue para atrás, ¿no? Ahí lo han cortado, ese corte lo han hecho para que se pueda ver un poco mejor, nos permite delimitar el tálamo en tres partes. Una parte anterior, que es la parte que queda entre la Y y el resto, una parte más lateral, todo esto que vemos ahí es todos los grandes núcleos laterales del tálamo y una parte más medial. Bien, entonces, anterior, medial y lateral. Por lo tanto, podemos empezar a hablar, y también una parte más posterior, ¿no? Que es toda esta sección posterior que la han cortado como para hacer un poco más claro, donde está el pulvinar, por ejemplo. Entonces, ya tenemos ahora un primer vistazo de cuáles son las 3, 4 o 5 secciones más importantes del tálamo. ¿Por qué digo 3, 4, 5? Bueno,
la lámina medular interna nos divide, esa I grande sería una parte, que nos divide en una parte anterior, que es esta que está justo en el medio de la I, toda la parte posterior es la parte donde está el pulvinar, los dos núcleos geniculados medial y lateral, que ya vamos a ver cuáles son. Ahí tendríamos 1, 2, 3. Y 4 y 5 son las dos grandes partes, lateral y medial. Bueno, retomemos otra vez la imagen esta. Entonces, por un lado, una cosa que le queríamos mostrar que nos servía como para dividirnos en este mapa del tálamo son las láminas medulares, la interna y la externa. Y eso nos divide 1, 2, 3 grandes secciones. El primer lugar que quiero que nos centremos es el núcleo anterior del tálamo. El núcleo anterior, o los núcleos, porque hay varios ahí talámicos anteriores, serían algo así. Yo hasta ahora les hablé del tálamo como esta especie de centro o correo central que recibe información más que todo de tipo sensorial y dice, esto es sonido, esto es visión, esto es tacto, y lo distribuye a las diferentes partes de la corteza cerebral. Pues bien, en realidad esta primera parte, este núcleo anterior, no es tal, ¿no? En ese sentido es diferente de lo que acabo de mostrar hasta ahora. ¿Por qué? Porque sería una especie de, si queremos resumirlo, como de área límbica del tálamo, ya que todos esos núcleos anteriores reciben información desde áreas más relacionadas con el sistema límbico. Por ejemplo, desde los cuerpos mamilares. Hay un gran tracto mamilo-talámico que viene desde los cuerpos mamilares y llega hasta esa zona. Y también llega información, por ejemplo, de la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso y del hipotálamo, que son áreas marcadamente relacionadas con procesamiento emocional y con procesamiento hormonal. Por lo tanto, esta primera parte, esta primera sección anterior, en todo caso es la excepción a la definición clásica del tálamo. Sería, si uno quiere pensar el tálamo como una especie de pequeño cerebro, ¿no? O sea, ¿qué haríamos si no tuviéramos corteza cerebral? Si no tuviéramos un lugar para procesar emociones, bueno, pues tendríamos otras cosas, ¿no? Otras formas más groseras de procesamiento de la información. Y el tálamo es un pequeño cerebro en sí mismo. Tiene básicamente las grandes cosas que van a encontrar a nivel de corteza cerebral, también lo van a encontrar aquí a nivel talámico. Esto que acabo de mencionar es meramente una metáfora, algo que les va a servir a ustedes como para entender un poco más la estructura y funcionamiento del tálamo. En realidad, el tálamo no tiene la habilidad como para, qué sé yo, para tener una corteza, una circunvolución frontal ascendente con una representación, un homúnculo motor o un homúnculo sensorial, ese tipo de cosas hasta donde yo sé no existen, pero sí me parece que es bueno que entiendan el cerebro como esta especie de redes jerárquicas donde el tálamo tiene todas estas representaciones sensoriales y algunas motoras también, pero de una manera un poco más sencilla de lo que van a ver en otras secciones. De hecho, el núcleo dorsomedial, que es este que estamos viendo aquí, todo ese núcleo, fíjense, dorso. ¿Por qué dorso? Porque está en la parte anterior del tálamo. ¿Por qué medial? Porque está en la parte medial. Esto también es muy importante para que nos vayamos guiando por esta estructura. Pues bien, el núcleo dorsomedial también posee comunicación con las áreas hipotalámicos, también posee otras conexiones con núcleos talámicos, pero lo más interesante que quiero que vean ahora es que es un gran integrador de información sensorial, particularmente de información somática, de información visceral, es decir, de los órganos internos. En ese sentido, por lo tanto, lo que es el área dorsomedial es un integrador de información. Fíjense que hasta ahora, por lo tanto, no hemos todavía tocado lo que sería la característica clásica del tálamo como una especie de hub o receptor de información específica de vías sensoriales específicas.
Bueno, ahora vamos a ocuparnos de todos los que son estos núcleos laterales que vemos aquí, que claramente los podemos ver divididos en dos grandes laterales, los núcleos dorsales que están ahí y todos los núcleos ventrales que están aquí. Y a su vez podemos ver todos estos que son más anteriores y todos estos que están aquí que son más posteriores. Pues bien, en este caso sí, ya todos los que vamos a ver aquí, o la gran mayoría, cumplen esta función de receptores de relays de información casi siempre sensorial, pero también algo de información motora. De hecho, el núcleo anterior, el dorsal anterior que estamos viendo aquí con la marca negra, recibe información de sustancia negra, de cuerpo estriado, de corteza premotora. Por lo tanto, y también comunica todos esos centros con ¿qué? Con la corteza prefrontal, con las cortezas motoras. Por lo tanto, obviamente, todo este núcleo que estamos viendo aquí, el núcleo dorsal lateral, está involucrado en un relay de información de tipo motora. En cambio, todo lo que tiene que ver con el núcleo lateral, el núcleo ventral lateral, también tiene conexiones similares a las del ventral lateral, pero por ejemplo con el núcleo rojo, que es este que estamos viendo en este caso particular. Ahora bien, hasta aquí hablamos solamente de núcleos de tipo motor. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el núcleo posterolateral, que estamos viendo aquí ventral, el ventral posteromedial y el ventral posterolateral, estos son muy importantes. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a continuación. Me quería detener en estos porque, de nuevo, estos dos que vamos a ver a continuación, el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial, son muy relevantes porque son núcleos de relay o de relevo de información sensorial muy pero muy importante. Ustedes recuerden que habíamos hablado de esta gran vía que proviene desde los tractos o fibras gráciles y cuneiformes que traen información de tacto discriminatorio, de diferencia entre que nos toquen en una parte o en otra, de nuestra capacidad para discriminar esas sensaciones táctiles bien finas, también la propiocepción, saber dónde están nuestros miembros en un momento determinado del tiempo. Toda esa información viaja por las fibras gráciles y cuneiformes, se encuentra con los núcleos gráciles y cuneiformes que están a nivel vulvar. Ahí salen las fibras arcuatas, que son la segunda neurona de esa vía decusa, y esa segunda neurona, habíamos dicho antes, llegaba hasta el tálamo. Pues bien, ¿a qué parte del tálamo llegan? Llegan justamente a ese núcleo posterolateral ventral que están ahí. Allí se producen algunos procesos primitivos pero relevantes de integración de la información, y las neuronas que están ahí, hay una neurona particular donde llegan esos axones, y a partir de ahí viaja la información. ¿Hacia dónde? Hacia la circunvolución parietal ascendente. Desde aquí viaja finalmente la información hacia esa zona de la corteza donde ya vimos antes que está el homúnculo sensitivo, es decir, hay una representación neural de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo sensorial, de nuestra somatotestesia. Y esa información del homúnculo sensitivo, pues bien, se alimenta de la información que le viene de esta parte. Fíjense qué relevante que es en ese sentido. Es decir, que todo el lemnisco medial, el lemnisco que hablábamos antes, proviene o llega finalmente a esta parte del tálamo. En cambio, el núcleo posteromedial ventral recibe también información sensorial, pero de todo lo que son las vías trigeminales. ¿Recuerdan? Habrá hablado el doctor Mías en su clase y lo vimos también en la clase de tronco. El trigémino o par craneal número 5 es un par craneal muy importante que su raíz sensitiva es mucho más grande que la raíz motora de ella, y toda la información que viene desde el trigémino,
que recibe información de dolor, de temperatura, todo eso llega de la parte inferior de la cara, ¿no? Por supuesto, hasta este sector, junto con la información gustativa general, llega hasta esta parte del tálamo y luego van hacia las zonas pertinentes, por ejemplo, de procesamiento gustativo de la corteza. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de todo lo que es el purvinar, el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral, pero antes me había olvidado decir algo muy importante. ¿Recuerdan cuando yo dije, bueno, ahora hablamos de la parte motora, de los relay motores en el núcleo lateral dorsal, hablamos de todos estos núcleos ventrales que procesan información sensorial? Esto sí ya es lo clásico que se habla del tálamo en tanto receptor o centro o correo central. Pero yo antes les había hablado de una especie de tálamo, entre comillas, límbico y de un tálamo de integración sensorial aquí, en el núcleo dorsomedial. Una cosa que me olvidé de decir antes es que a veces las lesiones del núcleo dorsomedial producen algo que se llama negligencia contralateral. ¿Recuerdan qué era la negligencia contralateral? La negligencia contralateral es el síntoma o síndrome característico de lesión de la corteza parietal asociativa. La corteza parietal asociativa es todo ese gran círculo de corteza parietal que hay atrás del homúnculo sensorial, atrás de la corteza parietal ascendente. Y es como la parte más relevante del cerebro para integrar información, para juntar texturas, colores, sabores, visión y armar un concepto de algo. Incluido, yo lo dije varias veces, el concepto de nuestro esquema corporal, de saber que nuestro cuerpo es también un objeto en el espacio. Es nuestra parte más importante para armar esas noxias, llamémosle. Pues bien, cuando se lesiona la corteza parietal, surgen estos síntomas muy característicos, síndromes, de negligencia contralateral, que dejamos de prestar atención a una parte de nuestro cuerpo, a una mitad de nuestro cuerpo, que es la mitad opuesta donde se produjo la lesión. Fíjense qué interesante que la misma sintomatología puede aparecer cuando hay este tipo de daño en este núcleo del tálamo. No en este, ni en este, porque ya dijimos que hace el ventral posteromedial, en el dorso medial, que tiene estas funciones de integración. Bueno, volviendo a lo que estamos hablando hasta aquí, nos quedaba esta parte más posterior del tálamo, la colita del tálamo, llamémosle, en las cuales voy a recalcar lo que es el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. Estos dos núcleos ejemplifican puramente la función esta de relay, de relevo del tálamo. ¿Por qué? Porque son partes de las vías de la audición y de la visión. El núcleo geniculado lateral es una parte de la vía de la visión. Recibe información que viene desde la retina. De hecho, ese abultamiento que es el núcleo geniculado lateral, tumefacción, lo van a ver también, lo van a ver en algunos libros, no es más que las células ganglionares que vienen de la retina y que son tantas que hacen ese bulto que están viendo ahí. Del núcleo geniculado lateral, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde se imaginan? A la corteza occipital. ¿Por qué? Porque ahí se produce finalmente la integración de la visión. Lo mismo pasa con el núcleo geniculado medial, pero en lugar de procesar visión, procesa todo lo que tiene que ver con audición. Y luego se va a dirigir a la zona correspondiente de la corteza temporal, donde se procesa la información de sonido. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos un núcleo anterior que tiene fuertes conexiones con cuerpos mamilares, con hipotálamos, una especie de tálamo más de funciones emocionales. Este núcleo dorsomedial, que está separado, recuerdan, por la lámina interna, es un tálamo con funciones más de integración sensorial, y todas las otras secciones son las secciones más clásicas que se dedican a relevar aspectos específicos de información, principalmente sensorial, pero también vimos algo de información de tipo motora. Bueno, voy a tomar de nuevo un poco de agua porque la verdad que hablé bastante. Aquí vemos, es importante que no se queden solo con un solo dibujo, porque en realidad estos son representaciones artísticas. Ustedes tienen que tener claro las diferentes formas que tiene el tálamo, y aquí lo vemos de nuevo, ¿no? En rojo ahora tenemos aquí las láminas medular, la interna, que nos hace ahí y nos delimita el tálamo anterior, el tálamo medio,
o medial, perdón, y todo la parte más lateral, que recuerden, la parte más lateral está dividida en dos, una más superior y una más inferior, una dorsal y una ventral, y toda la parte posterior donde está pulvinar, núcleo geniculado medial y núcleo geniculado lateral. No vamos a repetir las funciones, ya las dijimos en extenso en la filmina previa, ¿sí? Una manera particular de entender todo esto es que nos quede clara la arquitectura de la que estamos hablando. O sea, estamos hablando del tálamo aquí, ¿no? Aquí lo tenemos al tálamo. A mitad de camino entre la corteza, entre el cerebro propiamente dicho, y todas las partes más inferiores del cerebro, protuberancia, mesencéfalo, bulbo y médula, que también en este caso la podemos incluir como parte de los, no del tronco, porque no es parte del tronco, pero sí de las estaciones de relevo inferiores del sistema nervioso. Todo lo que acabamos de decir, ventral, lateral, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Tenemos que incluirlo en nuestro conocimiento de cómo procesa información el sistema nervioso central. Vamos a tomar, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ustedes tendrían dos formas de estudiar. La forma que acabo de mencionar, tratando de entender, a ver cómo llegue la información de que me están tocando la rodilla y no me están tocando la pantorrilla. O que me están tocando la rodilla y la pantorrilla al mismo tiempo, pero yo puedo reconocer eso. Esa información va a llegar a la corteza parietal, sí, a la corteza, al lóbulo parietal ascendente, a donde tenemos el homúnculo sensorial, pasando por el tálamo. Y yo puedo trazar todo el recorrido de esa información. Lo puedo aprender de memoria, esa sería la forma 2 de estudiar, que es esa tablita que ven ahí, explica todo eso. O lo puedo ir estudiando así, pero también entendiendo un poco eso. Fíjense esto, aquí tenemos el ganglio de la raíz posterior, donde entra la información motora. Recuerden que ahí tenemos el núcleo grácil, perdón, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, ya luego no lo voy a repetir de nuevo, pero uno nos trae información de los miembros superiores y otro de los inferiores, de tacto discriminador, de capacidad propioceptiva, etcétera, etcétera. Eso llega, aquí están, ahí entran el fascículo grácil y cuneiforme, en la parte más posterior de la médula, van subiendo hasta que en el bulbo raquídeo, por encima de la sección donde está la decusación de las pirámides, se encuentran esas especies de fibras que viajan como por un ascensor, se encuentran con los núcleos correspondientes. Hay unas neuronas ahí que la están, vení, llegá, información, llegá, encontrate conmigo. Esas neuronas que son, aquí está la neurona 1, ¿no? La neurona 1 está en el ganglio. La neurona me refiero al cuerpo neuronal. La neurona 2, ¿dónde está? En el núcleo grácil y en el núcleo cuneiforme. Recibe la información esa que me dice si me están tocando la pantorrilla o me están tocando la rodilla o lo que sea. Eso lo hace estos dos núcleos, el grácil y el cuneiforme. De allí salen las famosas fibras arcuatas que son las que cruzan y decusan para el otro lado. Y ya se juntaron, ya están todas juntas configurando el lemnisco. Ese lemnisco tiene que pasar por la protuberancia y tiene que pasar por el mesencéfalo. Y luego, ¿a dónde termina? ¿A dónde hacen sinapsis esas neuronas número 2? Hacen sinapsis en una parte más ventral y más medial y posterior de lo que tiene que ver, lateral y ventral del tálamo. Por lo tanto, la parte ventral y posterolateral configura un núcleo que recibe al lemnisco medial y espinal. Ergo, lo que vimos antes en la filmina previa tiene su explicación aquí. Entonces, si yo busco la parte más ventral, más posterior y más lateral del tálamo, voy a encontrar todas esas neuronitas que llegan desde los lemniscos, se configuran en un núcleo en el tálamo y desde allí, ¿a dónde van? Van hasta la corteza, hasta la corteza parietal y configuran el homúnculo sensorial que acabo de indicar. Esa sería otra manera de tratar de entender
de tratar de entender un poco todos los diferentes circuitos talámicos que hemos mostrado. Ujú. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos en verdecito, si mal no me parece, ¿dónde lo tenemos? En rojo, disculpen, en rojo, partiendo desde la zona más anterior del tálamo, tenemos otra vía, que ¿a dónde va esa vía? Desde el núcleo más anterior del tálamo hacia los cuerpos mamilares. Por lo tanto, en realidad está aquí, pero bueno, recuerden que están en los dos lados los cuerpos mamilares, el núcleo anterior habíamos dicho que era ese tálamo más límbico que tenía relación con el hipotálamo, que tenía relación con los cuerpos mamilares, y aquí lo vemos otra vez en funcionamiento. Entonces, si vemos ahí, núcleo talámico anterior, ¿qué circuito neuronal aferente tiene? El tracto mamilotalámico, es decir, que se conecta con el tracto mamilotalámico. No lo tenemos acá, pero también se conecta con la circunvolución del cíngulo. Aferente, ¿qué significa? Yo lo dije mal antes cuando dije, está recibiendo información desde los cuerpos mamilares. Está recibiendo información desde los cuerpos mamilares y está mandando información, ese núcleo talámico anterior, hacia la circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso. Y también está mandando información hacia el hipotálamo. ¿Y qué nos dice el cuadrito? Que el núcleo talámico anterior, que lo dijimos como si fuera un tálamo más límbico, entre comillas, participa de tono emocional, mecanismo de memoria reciente y así sucesivamente. ¿Sí? El dorso medial que vemos ahí, en cambio, participa, como dijimos antes, de integración de información sensorial. Es aquel en el cual las lesiones producen, por ejemplo, negligencia contralateral. Lo mismo podemos integrar esta información si ponemos nuevamente en carpeta todo lo que ya sabemos a nivel de las grandes vías sensoriales y motoras. Nosotros habíamos visto la gran vía córtico-espinal, la gran vía piramidal, y también habíamos visto la vía somatosensorial, que ya lo expliqué antes, ¿no? La vía del lemnisco medial. Pues bien, todas ellas y otras que no vimos tan en detalle, como es, por ejemplo, la vía trigeminal, recordemos, también pasan por el tálamo, antes de llegar a la corteza propiamente dicho. Aquí vemos, por ejemplo, la vía que viene del nervio quinto, del par craneal 5, trayendo una información, por ejemplo, cuando comemos un helado y ese helado nos deja todo duro ahí en la parte de abajo de la boca, esa información, pues bien, pasa por todo el tronco cerebral, ahí lo podemos ver, y llega hacia, o hace sinapsis, ¿en dónde? En el núcleo medial posterior o posteromedial del tálamo y finalmente de allí viaja hacia la zona correspondiente del homúnculo sensorial, en este caso de la circunvolución parietal ascendente. Si ustedes lo piensan, de alguna manera esa información de dolor ahí, de que me comí el helado, tiene que llegar a la corteza para que yo sienta el dolor. Pues bien, pasa por el tálamo y ya dijimos que era de la parte más ventral, de la parte anterior y ventral y del núcleo ventral posterior. Ahí tenemos la vía que viene desde el trigémino. Viceversa, en el núcleo ventral posterior lateral, en ese otro que yo había marcado muy importante, recibimos toda la información de tacto discriminador, de propiocepción de los miembros superiores e inferiores a partir del lemnisco medial, que a su vez se arma por el fascículo o tracto grácil cuneiforme, que a su vez llegan hasta el núcleo grácil cuneiforme y de allí decusa por las fibras arcuatas. Es decir, de esa manera es que tenemos nosotros que pensar un poco todo esto de cómo funciona o cómo se arma un cerebro preparado para recibir información y para mandar información. El tálamo está ahí no como un objeto más que no sabemos qué es. Esa es la función del tálamo. En general, funcionar como ese hub, como ese centro de relay de información motora y sensorial. Pero ya vimos que es bastante más que eso. También integra información, también es ese pequeño cerebro que tiene una parte emocional, tiene una parte de integración y una parte también de relay sensorial y motor. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con el hipotálamo. Fíjense que hasta aquí, si habíamos hecho esta metáfora, si el tálamo fuera como una especie de pequeño cerebro, ¿qué haríamos si no tuviéramos cerebro y si no tuviéramos tálamo? Podríamos hacer un montón de cosas. Yo no señalé, también hay otras áreas que mandan información
a corteza prefrontal o que tienen relación entre tálamo y corteza prefrontal, o sea que alguna posibilidad de procesamiento de complejo, de memoria o de planificación y regulación de la acción tendríamos, ¿no? En este hipotético caso que solo tuviéramos tálamo. Pero no tendríamos capacidad de reaccionar frente a, qué sé yo, qué pasa si necesitamos cambiar la temperatura corporal o si necesitamos aumentar nuestra tasa metabólica, si necesitamos escapar, tener reacciones emocionales rápidas. No tendríamos esa capacidad. Y con respecto a cosas como necesitamos comer más o menos, necesitamos tomar agua, comida, sexo, conductas motivadas básicas, el tálamo no parecería tener capacidad para procesar esa información. Bueno, pues no la tiene, no la tiene. ¿Quién se ocupa de todas esas funciones? El hipotálamo. El hipotálamo es una parte mucho más chiquitito que el tálamo, mucho más pequeña, con muchos pequeños núcleos independientes, es la que realiza estas actividades más de tipo de regulación homeostática, de procesos que necesitamos ajustarnos mucho más rápidamente al ambiente y también, lo vamos a ver a continuación, de conexión con todo el sistema hormonal. Ya lo vamos a ver más adelante, pero el sistema hormonal sería una especie de sistema de neurotransmisión. Las hormonas son proteínas que comunican información y se pegan a sistemas de receptores, pero más a largo plazo. A diferencia de los neurotransmisores que causan cambios en cuestión de segundos, las hormonas funcionan mucho más a largo plazo, probablemente a veces a lo largo de meses, pero en ese sentido hacen cambios mucho más, a veces groseros, que los neurotransmisores. Vamos a ir largando en nuestro clásico sistema de capas de cebolla, ya, disculpe, me dolió el pie, de nuestro sistema de capas de cebolla para mostrar un concepto. Vamos a ir largando con el hipotálamo de diversas maneras, mezclando estructura y función. Primero de todo, mostrar que el hipotálamo tiene dos grandes tipos celulares, neuronas parvocelulares y neuronas magnocelulares. Las neuronas parvocelulares lo que hacen es liberar hormonas que a su vez son factores que permiten que la hipófisis, que es una glándula muy chiquitita que está por debajo del hipotálamo, a su vez libere otras hormonas. Es un sistema piramidal. Las neuronas magnocelulares son mucho más grandes que las parvocelulares y lo que producen son dos grandes hormonas per se, que son la antidiurética, también conocida como vasopresina, y la oxitocina, que ahí lo puse como ADT y OT. Esas neuronas viajan hacia una parte muy particular de la hipófisis que se denomina neurohipófisis. La hipófisis tiene dos grandes partes, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La posterior también es conocida como neurohipófisis. ¿Por qué? Porque está conectada directamente mediante cables, mediante axones, con el hipotálamo. Pero antes vamos a hablar un poco más en detalle. ¿Vieron cómo antes habíamos hablado del tálamo que tenía diferentes núcleos y cada núcleo tenía una función levemente o bastante diferente a la otra? En general uno puede encontrar que en fisiología, no solamente fisiología del sistema nervioso central, fisiología en general, hay como dos grandes formas de localizar una función. Una función puede estar muy bien localizada. Por ejemplo, ¿dónde se produce la insulina? Hay un órgano particular que es el páncreas, que es el que lo produce. Ahora, si yo a ustedes como alumnos de neuro en un examen le pregunto dónde se asientan las capacidades metacognitivas, ahí lo que tienen es un test muy interesante para evaluar funciones metacognitivas. ¿Qué son las funciones metacognitivas? Nuestra capacidad para entender que no solo yo tengo sentimientos, creencias, frustración, dolor, miedo, sino que esas cosas que están adentro de mi cabeza también están en la cabeza de los otros. Esa capacidad para entender que los otros también tienen estas cosas, estos pensamientos dentro de la cabeza se llama capacidad metacognitiva. Y yo puedo analizar cuándo surge la capacidad metacognitiva, por ejemplo, con ese test que estamos viendo ahí, que es el famoso test de Sally, que yo utilizo dos muñecos, dos
dos juguetes. Uno se llama Sally, la otra es Ana. Sally deja una canica, una bola en una cesta, se va y Ana toma la canica, la saca de la cesta y la pone en una caja. Ahí entra Sally de nuevo, se detiene este juego y se le pregunta al niño casi siempre, porque se le hace a los niños esto, ¿dónde va a buscar su canica Sally? Si Sally dice que la va a buscar en la caja de cartón, eso quiere decir que el niño cree que todos somos una especie de dioses omniscientes que tenemos acceso en todos los momentos a todos los estados del mundo. En cambio, si el niño dice que Sally lo va a buscar en la canasta, entiende que hay cosas adentro de la cabeza de Sally que no cambian aunque el mundo cambie. Es decir, entiende que dentro de la cabeza de Sally hay sentimientos, creencias que no cambian, que son perennes, a menos que Sally las cambie, por supuesto. En ese sentido, ese niño ya ha alcanzado la metacognición. ¿Dónde está esa capacidad? Está en la corteza prefrontal, que es lo que ustedes deberían decir si fueran alumnos, pero en realidad está muy distribuida. La corteza prefrontal es enorme y también participan otras partes del sistema límbico, del hipocampo. En ese sentido, las capacidades metacognitivas están distribuidas, como muchas de las funciones cerebrales. La memoria también está distribuida. En cambio, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo a la inversa de eso. El hipotálamo y las conductas motivadas y las conductas de regulación homeostática que vamos a ver están profundamente localizadas. Es un ejemplo diferente de lo que ocurre usualmente en el cerebro. Vamos a ver que hay partecitas muy chiquititas del hipotálamo, pero muy muy chiquititas, que si yo la estimulo, empiezo a comer, y a comer mucho. Y hay otra partecita diferente del hipotálamo que es la encargada de decir, frenate, para de comer. Y así sucesivamente. Hay una partecita muy chiquitita del hipotálamo que es la que se encarga de darse cuenta que afuera ya hay luz y que debo despertarme en la mañana. Es decir, tiene una especie de reloj. Un reloj biológico, pero reloj al fin, que tiene una cuerda, que tiene un momento en que suena y que hace que me despierte. Entonces, el hipotálamo tiene diferentes núcleos, cada núcleo se ocupa de algo diferente y es un ejemplo muy particular, un avis rara, llamémosle, dentro de lo que es el cerebro, que usualmente se inclina por una función más distribuida de las funciones. Lo que acabo de mencionar es esto que acabo de decir, ¿no? El cerebro puede, tampoco tómenlo como que está totalmente distribuido. Hay partes del cerebro que hacen cosas particulares, ¿no? Como por ejemplo el cerebelo trabaja de coordinación motora y la corteza occipital de visión. Aún así, muchas funciones están mucho más distribuidas. No es el caso de lo que hace el hipotálamo. Acaba de mencionar que una función muy interesante y que nos va a permitir entender cómo funciona el hipotálamo, es esto que tenemos nosotros los humanos, que son los relojes o ritmos circadianos. La mayoría de los humanos tendemos a distribuirnos actividades durante el día. Y permítanme que me tome un vaso de agua porque ya me siento con la boca seca. La mayoría de nosotros distribuimos lo que hacemos, los estados de alerta, cuando estamos atentos durante el día y a la noche en general. Tendemos a tener una temperatura corporal más alta, empezamos a segregar melatonina, dormimos, suprimimos los movimientos intestinales y todo esto va variando a lo largo del día. Característico es, por ejemplo, el tema de que la temperatura alcanza su tope a eso de las 7 de la tarde aproximadamente. La gente que tiene niños lo sabe muy particularmente. Y estos ciclos circadianos fueron descubiertos hace mucho tiempo y no solamente existen en humanos o en mamíferos, también existen en plantas. Y una característica interesante, y por eso son relojes biológicos, es que no dependen enteramente del ambiente. Aquí vemos esta planta que durante el día tiene las hojas abiertas y durante la noche las cierra. ¿Cómo sé yo si la respuesta de la planta es enteramente generada por ella o por el sol? Pues pongo la planta en oscuridad constante en una caja y lo que voy a ver es que la planta ahora, aún en oscuridad constante,
tiene las hojas abiertas de día y las hojas cerradas de noche. Eso quiere decir que es un reloj endógeno, que hay un reloj adentro de la planta que está midiendo el tiempo y está generando una respuesta. Es brillante, ¿sí? La planta no tiene hipotálamo, pero aún así genera un ritmo circadiano. Este fue el primer indicio de que había relojes internos, relojes que eran producidos no mecánicamente, sino biológicamente. Esta es la planta mimosa y el trabajo fue realizado en 1729. ¿Cómo sabemos que el ciclo deriva de un reloj biológico y no como en ese caso vemos una programación de radio de algo que está programando desde afuera? Bueno, se asume que el reloj es endógeno, como acabo de mencionar en el caso de la planta, cuando persiste aún en ausencia de estimulación externa. No quiere decir eso que el reloj biológico sea independiente de la estimulación externa. Necesita cada tanto ese reloj interno que le den cuerda, llamémosle. Y por eso, para probar estas cosas, se hacen experimentos. Se hacen es utilizar estas ratitas, que en general la rata durante la noche hace esa conducta que estamos viendo. Y durante el día pasa gran parte del día durmiendo. Por lo tanto, podemos utilizar esas actividades de la rata como un indicador de su reloj biológico interno. Lo que vemos ahí son algunos experimentos muy interesantes que muestran que la rata durante la noche, aquí lo podemos ver, durante la noche hace un montón de actividad. Cada puntito que está ahí quiere decir que la rata está moviendo la ruedita, ¿sí? Y esto es cuántas veces la mueve durante el día. Ven que los puntitos negros se dan muy poco durante las 0, las 12 del día, pero entre en el horario de oscuridad, ¿sí? O sea, porque nosotros en el laboratorio podemos prender y apagar la luz. Cuando hay oscuridad, la rata se mueve un montón. Cuando hay luz, la rata se mueve muy poco y todos los días hace lo mismo. La pregunta es, ¿qué puede pasar si yo le rompo la luz? Es decir, la pongo en oscuridad constante. Fíjense qué interesante. Los puntitos grises, esto que simboliza que hace actividad, sigue moviéndose en la ruedita, y básicamente se sigue manteniendo el mismo ciclo que antes. Pero se va desfasando. El primer día la rata a la noche o la noche digamos real, porque recuerden que ahora la rata está siempre de noche, sigue haciendo mucha actividad. Y cuando vuelve la hora en la cual siempre fue de día, la rata hace poca actividad. Pero todos los días se le va moviendo un poco el reloj, ¿ven? Cada día empieza a moverse en la ruedita más temprano. Es como que la ausencia de la luz hace que permanezca el ritmo biológico, pero al mismo tiempo hace que se le vaya desfasando un poco ese reloj biológico y hace que empiece a hacer actividad unas horitas antes de lo que lo hacía normalmente. ¿Sí? Esto sería acá, ahí, era cuando normalmente a la rata se le apagaba la luz y empezaba a moverse. Cada línea, recuerden, es un día particular y cada pedacito grisecito claro significa que está moviéndose en la rueda. Antes se movía en la rueda solo cuando había oscuridad. Ahora lo hace casi siempre en las horas cuando antes tenía oscuridad, pero hay unas horas como que cada día lo va haciendo un poquitito más temprano. Si la oscuridad en el laboratorio empieza a las 12 de la noche, pues bien, lo empieza a hacer a las 11, a las 10, a las 9. Fíjense qué interesante este experimento. Si yo simplemente les hago a las 0 hora y a las 20, una vez por día, mejor dicho, una vez por día, yo le prendo un foco un ratito, es como que la luz restablece nuevamente el ciclo de cuando la rata hace actividad, y mejor dicho, cuando la hace aquí y cuando no la hace. Recuerden, es solo un ratito de luz. Ese ratito de luz es suficiente para, entre comillas, que la rata recuerde que normalmente hace actividad en este rango y no cuando está acá, aun cuando ahora siempre está en oscuridad. Es como si la luz le diera cuerda al reloj biológico interno. Hay un montón de formas de hacerlo, aquí lo ven de nuevo esto, ¿no? Fíjense qué es lo que pasa cuando hay luz, o sea, cuando la rata tiene ciclos de luz y de oscuridad.
igual que tenemos nosotros. Pues no hace nada durante el día y hace un montón de actividad durante la noche. Todo eso ahí quiere decir que la rata se está moviendo, todas esas marquitas negras. Cuando no hay marquita negra es que la rata no hace la conducta de moverse en la ruedita. Si yo le rompo la luz, es decir, la hago totalmente a oscuras, se mantiene el hecho de que haga más actividad durante la noche subjetiva, cuando cree que es de noche, pero se le va moviendo un poco, en este caso, el ciclo. Entonces, estamos viendo aquí que humanos y animales tenemos un ritmo biológico. Ese ritmo biológico está controlado por este reloj interno, un reloj endógeno que está dentro de nosotros, que dura aproximadamente 24 horas. El reloj no necesita de la luz, porque cuando no hay luz sigue estando, pero no funciona tan bien sin luz. Es como que la luz lo sincroniza al reloj que tenemos dentro, le da cuerda. Entonces, la luz, el estímulo externo, es necesario en tanto sincronizador o Zeitgeber, que es la palabra inicial que se le dio a esto. Es una especie de dador de tiempo, le decían los alemanes. El ritmo es lo que hace, ¿no? A la noche la rata se mueve, durante el día no. Pero la pregunta es, ¿dónde está el reloj? Y la otra pregunta que se pueden estar haciendo ustedes es, ¿por qué el profe está hablando de todas estas cosas? El profe piró y se puso a hablar de experimentos. No, bueno, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque el reloj biológico interno, cuando digo biológico no digo biología, que no tiene nada que ver con digo psicobiología, digo nuestra capacidad intrínseca como seres vivos de generar estas reacciones, esto tan raro, ¿no? Podemos seguir manteniendo un ritmo biológico de 24 horas de hacer cosas y de no hacerlas, aún cuando no sepamos que hay un día fuera. Esto que nosotros creemos que durante el día estamos activos y durante la noche no estamos activos, si no, hay experimentos que se hicieron con humanos, si se saca la luz del día, más o menos vamos a seguir levantándonos a la misma hora. Más o menos, no del todo. Se nos va a pasar un poco el día, como a muchos en la cuarentena se nos está pasando cuando es lunes, cuando es martes, pero aún así tenemos un ritmo de actividad. Y ahora retornemos al tema de la clase. ¿Por qué traje esta colación? Porque el reloj interno está en el hipocampo. En el hipotálamo, disculpen, en el hipotálamo. El reloj interno está en el hipotálamo. Hay un núcleo particular que se llama núcleo supraquiasmático, que aquí lo vemos, que es el lugar donde está este reloj interno que manda señales para que estas actividades que se dan primordialmente durante la vigilia, estar más activo, y no solo de eso, no solo señales comportamentales, esta señal de que tengamos más actividad, más temperatura, que la temperatura siga un ritmo característico, pues bien, todo eso lo tiene el núcleo supraquiasmático, que está justo detrás de los ojos. Y fíjense que es muy interesante. Yo dije que el reloj no depende de la estimulación de afuera, no depende de estímulos externos, por eso es un reloj interno, es un ritmo circadiano endógeno, pero es como que el estímulo de afuera le da cuerda, lo sincroniza. Pues bien, está cerca de los ojos porque efectivamente recibe información del medio externo, vía visual principalmente, y esa estimulación de cuando hay luz y de cuando no hay luz lo va sincronizando, lo va poniendo en hora. Y esto nos trae a colación de que estamos viendo el hipotálamo, no el hipocampo es otra cosa, perdón que me equivoqué, el hipotálamo. Al igual que el tálamo, está dividido en núcleos, pero está dividido en un montón de núcleos y son mucho más chiquititos. Una forma sencilla de aprenderse los núcleos hipotalámicos es utilizar lo que vimos a principio de año de cómo guiarnos por el cerebro, qué es anterior, qué es posterior, qué es ventral, qué es medial. Porque todos los núcleos del hipotálamo, o la gran mayoría, siguen esa nomenclatura. El núcleo supraquiasmático no, pero porque supraquiasmático es decir que está por encima del quiasma óptico. Pero, los ojos están por ahí, ¿no? Los ojos de la persona. Esta es la parte anterior, ahí tenemos la nariz, acá tenemos la nuca. Tenemos un área hipotalámica anterior, que es esta que está acá, y por encima de la anterior tenemos la preóptica. Luego, como vamos a ver, el ventrículo está más o menos ahí al medio. Por lo tanto, al costado tenemos otro núcleo que es el paraventricular. Y
En la zona más lateral, no tanto medial, pero lateral, tenemos el área hipotalámica lateral, luego tenemos un área hipotalámica dorsal, un área ventral y medial y un área posterior. En esta vista es un poco más difícil de reconocer cada uno de estos núcleos en función de estas áreas coordenadas geográficas, pero síganme, créanme, luego vamos a ver un corte coronal y ahí esta nomenclatura les va a servir un montón. Aún así, traje el ejemplo del núcleo supraquiasmático, vamos a ir ligando cada uno de estos núcleos o la gran mayoría de estos núcleos con funciones específicas que les van a servir aún más para entender dónde están y qué hacen estos núcleos. Aquí vemos nuevamente dónde está el hipotálamo en forma genérica. Tenemos el núcleo supraquiasmático que les dije antes. No voy a hablar de nuevo de todos estos experimentos, pero es muy importante marcar que si nosotros le retiramos el núcleo supraquiasmático a un animal, a una rata, el ritmo circadiano de actividad se pierde, pero si le trasplantamos el núcleo supraquiasmático de otra rata, pues bien, el ritmo reaparece. Como por arte de magia, el ritmo reaparece, indicando que efectivamente, podemos recuperar la función de ritmo circadiano y que esa función parece depender de esta área particular del cerebro. Algunas, como veremos, estos núcleos trabajan segregando también algunas sustancias químicas que son en sí mismas hormonas o facilitan que se generen otras hormonas o algunas son neurotransmisores en particular. En el caso del núcleo supraquiasmático trabaja a partir principalmente de una sustancia que se denomina melatonina que se produce en la glándula pineal y que alimenta toda esa gran vía que estamos viendo ahí, el tracto retinohipotalámico, núcleo supraquiasmático, glándula cervical, glándula pineal, y que participa de estos fenómenos de inducción del sueño y generación de la actividad. Todo lo que acabo de mencionar hasta ahora debe entenderse nuevamente en el marco que las hormonas o los sistemas hormonales forman parte de este gran grupo de comunicación, de forma de comunicación del cerebro y del cerebro con otras áreas del cuerpo, que es la comunicación endocrina. La comunicación endocrina es una prima de la comunicación sináptica, como están viendo ahí, pero que tiene diferencias. La comunicación sináptica es muy rápida, pero decae rápidamente y a su vez trabaja en extensiones de tiempo muy cortitas, entre una neurona y otra, es muy chiquitita. La comunicación endocrina demora mucho tiempo en producirse, pero recorre cantidades enormes porque se comunica a través de la sangre y a su vez los efectos pueden durar meses.